Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor? ¿Me escuchan? Bueno, estamos teniendo un problema con la grabación. Aparentemente el Dropbox tiene una capacidad determinada y entonces ya no me permite grabar esta clase. Entonces vamos a grabar de otra forma y después voy a estar alzando a la plataforma. Hoy vamos rapidito, vamos a desarrollar la unidad 21 que habla de los tratados internacionales. El tema de los trabajos prácticos creo que ya me pasaron algunos. Por favor les pido que me pasen al grupo de WhatsApp o a mi WhatsApp y yo les voy a estar pasando los temas para desarrollar, para hacer un trabajo investigativo. Ya les pasé en clases anteriores también las condiciones y los criterios para la evaluación del trabajo. Vamos a empezar ahora con la unidad 21. Vamos a hablar de los tratados internacionales. Vamos un poco rapidito porque perdimos mucho tiempo por problemas técnicos. Ustedes recordarán cuando empezaron esta materia, esta cátedra, habrán hablado de las fuentes del derecho internacional público. Y entre las fuentes principales se encontraban la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho. Los tratados constituyen la fuente principal hoy día del derecho internacional público. ¿Y qué son los tratados? ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Ok. Los tratados son acuerdos por escrito entre los sujetos del derecho internacional público. ¿Y quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Los estados, que son los sujetos principales, y los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros. Entonces, esto en primer lugar son acuerdos de voluntades, siempre son por escrito, tienen que ser partes de estos acuerdos los sujetos del derecho internacional público y puede constar en uno o varios instrumentos jurídicos. Tienen o reciben distintas denominaciones, pero lo fundamental es de que sean acuerdos de voluntades entre sujetos del derecho internacional público por escrito y están regidos por el derecho internacional público. Ese es el concepto de lo que es un tratado internacional. Acá encontramos la definición. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional público, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. Esto podemos simplificar. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre sujetos del derecho internacional público y que está regido por el derecho internacional. Esa es la definición de los tratados. Es muy importante que vayan manejando estos términos. En cuanto a la terminología, los tratados pueden recibir distintas denominaciones. Digamos de que en la doctrina, en las obras, en los tratados más importantes de los autores del derecho internacional público, el término más utilizado es el de tratados convencional, pero son prácticas convencionales. Es decir, que estos acuerdos de voluntades, a los cuales denominamos nosotros tratados, pueden recibir también otros nombres, tales como convenios, ¿verdad? Por ejemplo, el Convenio de Chicago de 1944, que analizamos las clases anteriores. La Convención sobre Derechos del Niño es otra
otra terminología. Las cartas, cuando hablamos de convención, generalmente estamos hablando de tratados multilaterales, de acuerdos multilaterales donde son partes varios estados. Cuando hablamos de cartas, estamos hablando como algo similar o parecido a la constitución de una organización, los estatutos constitutivos de una organización, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la OEA. Luego están los protocolos, que son aquellos que modifican o complementan los tratados anteriormente firmados. Los concordatos. Los concordatos son acuerdos de voluntades, pero cuando una de las partes es la Santa Sede. Siempre dijimos que cuando se trata de la Santa Sede, que es un sujeto del derecho internacional con carácter sui generis, se tiene una terminología muy especial. Cuando hablamos, por ejemplo, de tratados y es uno de los sujetos parte en la Santa Sede, entonces se denomina concordatos. Los carteles son utilizados los acuerdos de voluntades suscritos entre estados dentro de un estado de guerra. Por lo general son suscritos por los jefes militares. Puede darse, por ejemplo, para un armisticio, para un cese del fuego, para firmar la paz, para intercambio de prisioneros. Se usa dentro de un estado de guerra y se utiliza esa denominación. Cuando hablamos de acuerdos del tipo económico, se utiliza el término, justamente, valga la redundancia, el término acuerdo. Y luego tenemos también los pactos, que también es un sinónimo de tratado. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado, pero recibe la denominación de pacto. Entonces, todos estos términos hacen alusión a los acuerdos de voluntades suscritos por escrito por sujetos del derecho internacional público y que se rigen por el derecho internacional. El régimen jurídico aplicable. Los tratados están regulados por dos convenciones de Viena. La primera es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 y posteriormente por otra Convención de Viena donde se amplió el alcance de los acuerdos o de los tratados y también empezó a regir a regular los acuerdos suscritos por los organismos o las organizaciones internacionales. Esta segunda convención es del año 1986. Cabe recalcar que anteriormente en el derecho internacional público clásico, el único sujeto del derecho internacional público era el Estado. Y más adelante, desde el siglo pasado, se incorporaron también los organismos internacionales como la OEA y las Naciones Unidas. La Convención de Viena sobre el derecho de tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional sobre la base de un proyecto preparado por una de las comisiones de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados, es decir, que anteriormente los tratados solamente se regían por la costumbre, estaban regulados por la costumbre internacional. A partir de esta convención lo que se buscó es plasmar toda esa costumbre en un documento escrito. A eso se refiere el término codificar. En cuanto a la clasificación, estos pueden ser bilaterales o pueden ser multilaterales de acuerdo a su número. Son bilaterales cuando el tratado es suscrito nada más que por dos sujetos del derecho internacional. Pueden ser dos estados entre sí o puede ser un estado con un organismo internacional.
Luego tenemos los multilaterales, cuando son varios los sujetos firmantes o son partes del acuerdo. Por el objeto pueden ser políticos, pueden ser jurídicos, pueden ser económicos, comerciales, pueden ser tratados de alianza, de paz, de establecimiento de límites fronterizos. Acá tenemos la definición de lo que son los tratados bilaterales. Son aquellos que regulan cuestiones que solo interesan a dos estados partes. Por ejemplo, cuestiones fronterizas, cuestiones comerciales, acuerdos de paz, etc. Los multilaterales, como ya dijimos, son tratados colectivos que por lo general en esta época se refieren a aquellos que son concluidos por numerosos estados con, digamos, con la participación o con los auspicios generalmente de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, que son los que promueven, organizan conferencias donde se tratan temas determinados, problemas que aquejan o que interesan a todos los estados, y entonces en esas conferencias se llegan a acuerdos y esos acuerdos son plasmados en documentos escritos, que son los tratados colectivos o los tratados multilaterales. Por ejemplo, de tratados multilaterales tenemos la Carta de la ONU, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño. También tenemos tratados abiertos y cerrados. Los tratados multilaterales podemos distinguir entre tratados abiertos, en los cuales es posible que un Estado que no llegó a ser parte en la elaboración del tratado luego se adhiera a esa convención. Y los tratados cerrados son aquellos donde solo podrán llegar a ser parte aquellos estados que tienen determinadas condiciones establecidas en el propio tratado. Por su naturaleza, los tratados pueden ser tratados ley o tratados contrato. Los tratados ley son aquellos que tienen similitud con las leyes, ¿verdad? Es decir, que tienen un carácter general que rige para toda la población o para toda la comunidad internacional. Los tratados contratos, sin embargo, son aquellos que tienen un alcance particular, que rigen entre estados o sujetos determinados, bien específicos. Por ejemplo, el Tratado de Itaipú es un tratado de contrato donde tiene un objeto en particular, que es el de generar energía eléctrica, y que afecta solamente a dos estados, Brasil y Paraguay. En cuanto al fundamento legal de los tratados son concertados para ser cumplidos. Están obligados los estados a cumplir estos acuerdos. Su obligatoriedad, hay distintas teorías que tratan de explicar el fundamento legal de los tratados. En primer lugar, en una época anterior era impuesta la obligatoriedad por la costumbre internacional. Actualmente ya está esto reforzada por los principios generales del derecho, y entre ellos tenemos uno en específico que es el Pacta Sunt Servanda, que significa que los tratados, los acuerdos están suscritos para ser cumplidos de buena fe. Ese es el significado de este principio general del derecho. Su obligatoriedad radica también en la seguridad jurídica. Ustedes se darán cuenta que los organismos internacionales surgieron a partir de las dos grandes guerras mundiales. La primera guerra mundial del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45. Y a partir de ahí, digamos, de que se crearon los organismos internacionales, y con la colaboración de estos organismos se empezó a codificar el derecho internacional. Es decir, que empezó a plasmarse la costumbre internacional en acuerdos, en convenciones escritas
¿Para qué? Para dar seguridad jurídica a la comunidad internacional y también a los estados y a las personas. La costumbre, como no es escrita, digamos de que muchas veces se puede prestar a interpretaciones y su obligatoriedad también se presta a cierta discusión. Sin embargo, cuando un Estado suscribe con todas las formalidades un acuerdo, lo ratifica a través del Congreso, digamos de que está otorgando un consentimiento válido para obligarse a cumplir el tratado. Entonces, la seguridad jurídica reposa también sobre el cumplimiento o sobre la obligatoriedad de los tratados. En cuanto a la forma y redacción de los tratados generalmente constan en un instrumento escrito que está firmado por el representante de los estados partes, debidamente autorizados. ¿Quiénes son los representantes de los estados partes? La clase pasada, los que estuvieron ya sabrán. En primer lugar, el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores o canciller, y también los embajadores. Pero estos tienen que estar debidamente autorizados. Ellos están facultados a firmar los tratados. Pero estos tratados por lo general no entran en vigencia hasta que sean cumplidos ciertas condiciones, especialmente la ratificación. Y la ratificación lo otorga, la ratificación se da a través de una ley del Congreso. Y a partir de ahí el tratado es tenido como parte del ordenamiento jurídico del Estado y por ende también obligatorio. Generalmente, en cuanto a su redacción, generalmente los tratados se inician con un preámbulo, así como el que tenemos en la Constitución, donde se establecen, digamos, los motivos, una exposición de motivos de por qué se está llegando al acuerdo. Luego se cita a los estados contratantes y a las personas designadas para suscribir el tratado. Luego ya viene el texto, generalmente están divididos en capítulos y artículos. Luego se establece también la duración, cuánto tiempo va a durar el contrato, el acuerdo, el tratado, así como los contratos, ¿verdad? Siempre tienen un plazo de vigencia. Luego también el lugar y la fecha de suscripción, las condiciones para su denuncia, es decir, cómo un Estado puede desobligarse de ese tratado, cómo puede retirarse de una convención, y también las condiciones para adhesión de otros estados, si es que es un tratado multilateral que permite que otros estados puedan adherirse más adelante al acuerdo. Por último, la firma y el sello de los estados respectivos al final. Se redacta en el idioma de las partes, si es bilateral, y se redacta en duplicado, en uno y otro idioma. Si es multilateral, en los idiomas convenidos por las partes. En cuanto a las fases de su celebración, tenemos que la primera fase es la de la negociación, donde las partes discuten y tratan de ponerse de acuerdo sobre el tema, sobre el objeto de la conferencia o del posible acuerdo. Puede ser sobre cuestiones climáticas, puede ser sobre un acuerdo comercial, puede ser sobre intercambios culturales, de distintas materias puede versar un tratado. Se considera que son estados negociadores aquellos que participan en la elaboración y adopción del texto. Generalmente la negociación en la actualidad se da a través de los organismos internacionales, así como les he manifestado. La ONU o la OEA convoca a conferencias especializadas donde se tratan un problema en común para todos los estados o de interés común para todos los estados. Generalmente, si son cuestiones técnicas, los estados envían como representantes a técnicos, se debate y luego
En eso consiste la negociación. Es la fase más larga, puede durar a veces años para realizar un texto definitivo que satisfaga a todas las partes. Durante esta fase deben determinarse el objeto, el fin del tratado y el contenido, y también la redacción del mismo, sobre todo en los tratados entre estados que hablen lenguas diferentes. Luego de la negociación se adopta un texto. Significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Anteriormente era necesario el voto favorable de todos los estados negociadores. Actualmente, después de las convenciones de Viena, generalmente se aplica de que se requiere una cantidad determinada, una mayoría de 2/3 de los estados presentes para la adopción de un texto. Luego tenemos la fase de la autenticación. El acuerdo queda fijado de manera solemne con el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. Según el artículo 10 de la Convención de Viena del 69, la autenticación se hará del modo previsto por la Convención o por otro acuerdo de los estados. En general se utiliza la firma ad referendum. ¿Qué significa eso? Que los representantes del estado, embajadores, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores o el presidente suscribe el acuerdo, pero queda supeditado o ad referendum a la aprobación del Congreso para que tenga un consentimiento válido y para que entre en vigencia y sea obligatorio para las partes. Es decir, que la firma del tratado todavía no obliga a las partes, sino que siempre se requiere del consentimiento que, conforme a la Constitución de la mayoría de los países, se da a través del Congreso. La prestación del consentimiento es la fase final, que es la prestación del consentimiento. Los estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Si aceptan, se someten al tratado, y los que no aceptan no quedan obligados. En cuanto a las condiciones de validez de los tratados, acá tenemos 5 condiciones. Esto es tema de examen. Quiero que manejen estos términos que estamos desarrollando en esta unidad. Es por eso que les pedí que si hoy podían estar casi todos o todos, porque son los tratados internacionales, digamos, que viene a ser la parte principal del derecho internacional público, es la fuente principal del derecho internacional público. Entonces es imprescindible de que conozcamos y sepamos sobre el concepto, la definición, las características, la forma de suscripción de los tratados, las condiciones de validez, etc. Son temas de examen, así como ya les dije. Las condiciones de validez de los tratados tenemos, en primer lugar, la capacidad de las partes, la habilitación de signatarios, el consentimiento, el objeto posible y la causa lícita. Son 5 condiciones que deben reunir los tratados para que sean considerados como válidos, conforme al derecho internacional público y conforme principalmente a las convenciones de Viena de 1969 y de 1986. En cuanto a la capacidad de las partes, ¿quiénes pueden ser partes en un tratado internacional? Dijimos anteriormente, solamente los sujetos del derecho internacional público, los estados y los organismos internacionales. Para ser estado se tiene que reunir ciertos requisitos, tiene que tener un reconocimiento internacional, tiene que tener un territorio, una población y un poder, tiene que tener soberanía. Entonces son los estados y los organismos internacionales quienes pueden suscribir los tratados internacionales. No puede darse un tratado entre particulares y un estado, por ejemplo. Habilitación de los signatarios. Signatarios son las personas físicas que en representación del Estado van a firmar los tratados. Deben ser personas
que tengan la representación del Estado y tienen que tener los documentos habilitantes que demuestren su competencia para suscribir el acuerdo. De esto no requieren el jefe de Estado y tampoco los ministros de Relaciones Exteriores, pero tratándose de otros, como los embajadores o un embajador designado para un acto determinado, sí requieren de cartas credenciales y documentos habilitantes. Los documentos habilitantes son llamados plenos poderes, los cuales son documentos emanados de la autoridad competente de un Estado y organismo internacional. Como dijimos ya anteriormente, los jefes de Estados y los ministros de Relaciones Exteriores no lo necesitan. El consentimiento, así como en los contratos, el consentimiento es algo fundamental dentro de un acuerdo. También para los tratados, el consentimiento es, para que sea válido, el consentimiento debe manifestarse mediante la firma, puede también manifestarse a través del canje de instrumento o la ratificación o la aprobación o la adhesión. Son distintas formas que pueden darse. Esto depende mucho de la Constitución nacional de cada Estado. En nuestro caso, para obligarnos o para formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, un tratado internacional debe tener la firma y debe tener la ratificación del Congreso. En cuanto al objeto de los tratados, este tiene que tener un objeto posible y tiene que tener una causa lícita. Es decir, que un Estado no puede comprometerse a algo de imposible cumplimiento. Debe haber certeza sobre el objeto del acuerdo. Por ejemplo, el Paraguay no puede comprometerse a otorgar una salida, un puerto en el mar, por ejemplo, si no tiene mar. Entonces es imposible para el Paraguay, siendo un país mediterráneo. También tiene que tener una causa lícita, es decir, de que no se puede suscribir un tratado sobre hechos o actos que vayan en contra del derecho, por ejemplo, para el contrabando, para traficar armas, para el tráfico de personas, de drogas, etcétera. No pueden llegarse a ese tipo de acuerdos porque tiene una causa ilícita y el derecho internacional conmina esta causa ilícita con la nulidad del tratado. Bueno, luego tenemos las reservas, que está definida en el artículo 2.1d de la Convención de Viena de 1969. Se entiende por reserva a una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. ¿Qué significan las reservas? Les voy a explicar. Las reservas generalmente se dan en los tratados multilaterales y cuando ciertos tratados permiten que los estados hagan reserva de ciertas partes del tratado que no lo tendrán por obligatorio. Por ejemplo, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que forma parte del ordenamiento jurídico paraguayo, que fue aprobado por la Ley 1 del 89, si mal no recuerdo, el Estado paraguayo es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero hizo una reserva sobre el trabajo infantil. Y esto se da en la realidad. Es así hasta hoy día. Entonces, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño prohíbe el trabajo infantil a menores de 18 años. Sin embargo, el Paraguay aceptó firmar el acuerdo, la convención, con una reserva que queda excluida, que es la parte atinente al trabajo infantil. Hay acuerdos, hay tratados que permiten las reservas y hay otros que no. Eso lo determinan los que elaboraron el tratado. Algunos están a favor de la reserva y otros están en contra de la reserva en cuanto a los autores del derecho internacional público. ¿Quiénes están a favor? Están a favor de las reservas aquellos que sostienen de que es mejor que un Estado se obligue, por lo menos a una parte del acuerdo,
que a nada. Y los que están en contra sostienen de que se viola el principio de igualdad con las reservas, es decir, como un Estado se va a obligar a cumplir la totalidad del acuerdo del tratado y otros Estados se van a obligar solamente a una parte del tratado. Es decir, que sostienen de que vulnera el principio de igualdad entre las partes. Pero nos volcamos a la primera posición, ¿verdad? Hay tratados, por ejemplo, sobre derechos humanos, sobre derechos políticos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de los trabajadores, donde es conveniente que la mayor cantidad de estados lo suscriban. Y es por eso que se aceptan las reservas. Luego tenemos la ratificación, que es un acto formal en virtud del cual un Estado signatario de un tratado declara que este es tenido por él como jurídicamente obligatorio. Esto depende del derecho interno, la forma de ratificación. En nuestro caso, se da a través de una ley del Congreso, pero depende de cada legislación, de la legislación de cada país. El canje de ratificaciones es una forma solemne de poner en vigencia un tratado, generalmente cuando es un tratado bilateral, en lugar de estar comunicando de que los estados han ratificado el tratado y lo tienen por válido, para dar una fecha cierta, una fecha fija. El tratado entra en vigencia recién a partir del canje de las ratificaciones. Por ejemplo, el Estado de Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo, un tratado internacional. Brasil lo ratifica en el mes de abril, el Paraguay lo ratifica en agosto, entonces todavía no entra en vigencia, sino que entra en vigencia recién cuando ambas cancillerías hacen un intercambio de las distintas ratificaciones. Y a partir de esa fecha del canje del intercambio de las ratificaciones, entra en vigencia o en vigor ese tratado. Es una forma utilizada, pero es una forma convencional. Puede utilizarse como puede no utilizarse. En cuanto al registro y la publicación, como ya les dije anteriormente, las Naciones Unidas y la OEA llevan una tarea donde tratan de codificar el derecho internacional público y a la vez tratan de registrar todo el derecho internacional. Es decir, que la Secretaría General tiene la función de ir registrando los distintos tratados internacionales suscritos por los estados, sean estos bilaterales o multilaterales. ¿A qué efecto? En primer lugar, para dar seguridad jurídica a toda la comunidad, es decir, que cada estado va a saber a qué está obligado y a qué no, cuáles son los tratados que se hallan en vigencia para él, y así también los demás estados sabrán qué acuerdos ha suscrito el otro estado. Entonces esto da certeza, da seguridad jurídica. Y también este registro es importante para los estados porque implica la facultad de invocarlos ante los respectivos órganos de estas organizaciones internacionales. Por ejemplo, para recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o a otros organismos internacionales e invocar la obligatoriedad de los tratados. Efecto de los tratados entre las partes y con respecto a terceros. Acá, para simplificar, debemos señalar de que un tratado solo obliga a quienes lo han suscrito y han otorgado su consentimiento válido. Nunca obliga a terceros. Es lo mismo que un contrato privado. Solo obliga a quienes lo han suscrito. No puede obligar a terceros. Dos personas no pueden ponerse de acuerdo respecto a derechos y obligaciones de otra persona. Existe sí una excepción. La única excepción la constituye la Carta de las Naciones Unidas cuando hace alusión
al mantenimiento de la paz y a la seguridad internacional. Es decir, que cuando existe peligro para la paz y la seguridad internacional, incluso los países que no han firmado o no forman parte de la ONU están obligados a cumplir la carta y a acatar lo que dice el Consejo o lo que establezca el Consejo de Seguridad. Esto es por una cuestión de seguridad, pero es la única excepción donde un tratado obliga también a quienes no son parte y no lo han suscrito. En cuanto a la nulidad de los tratados, las nulidades pueden ser relativas por vicios de consentimiento, violaciones de procedimiento, poderes insuficientes, dolo, error, corrupción, pero pueden ser subsanadas. Y las absolutas son la coacción, la amenaza sobre el representante del Estado o sobre el Estado mismo, o también cuando el tratado está en oposición a una norma imperativa del derecho internacional público. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad? Las relativas pueden ser subsanadas, pero las absolutas no pueden ser subsanadas. Las relativas, para las nulidades relativas requiere de una declaración, es decir, que el tratado tuvo efectos hasta que se declare como nulo, hasta que sea declarada su nulidad. Sin embargo, las absolutas sus efectos son totalmente nulos, como inexistentes. Entre las causas de la nulidad tenemos la coacción sobre el representante del Estado, la coacción sobre un Estado por amenaza o amenaza del uso de la fuerza. Acá está viciado el consentimiento mismo, que es fundamental para todo acuerdo de voluntades. Entonces es nulo, no puede producir ningún efecto. Los tratados que están en oposición a una norma imperativa, ellos cogen del artículo 53 de la Convención de Viena. La nulidad relativa supone la existencia de una causal de nulidad, pero del que cabe la posibilidad de que sea convalidado por un nuevo acuerdo entre las partes. Acá están las causales de la nulidad relativa, por ejemplo, la insuficiencia de poderes de un representante del Estado. Esto puede ser subsanado con actos posteriores. La restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado. El error. Un Estado puede alegar un error en un tratado como vicio del consentimiento, en obligarse si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta a ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse. Pensó que era de una forma determinada y se obligó, sin embargo la situación era distinta. Esto no se aplicará si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error. Es decir, si el Estado fue negligente, no puede invocar esta causal para solicitar la nulidad de un tratado. También el dolo, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por una conducta fraudulenta, en base a engaños, entonces el consentimiento está viciado. Corrupción del representante de un Estado, cuando está corrompido, ¿verdad? Mediante dádivas, mediante promesas. En cuanto a las consecuencias ya señalamos, ¿verdad? Estas están también establecidas en la Convención de Viena. Si son nulidades absolutas, se tienen como que nunca existieron. Si son relativas, estas pueden ser convalidadas. Si producen efectos hasta el día de su declaración de nulidad. ¿Cómo se extinguen o cómo terminan? ¿Cómo pueden concluirse los tratados? ¿Cómo puede darse por terminado un tratado internacional? Pueden perder vigor
por medio de la voluntad de las partes, que tienen ellos la facultad de acordar, dejar sin efecto un tratado, por denuncia, cuando uno de los estados así lo hace. Por ejemplo, si el Paraguay quiere salir del Mercosur, tiene la posibilidad de denunciar el tratado. Cumplimiento de un plazo también puede darse por el cumplimiento de una condición determinada, por invocación de ciertas circunstancias no previstas en el tratado, por desaparición del objeto del tratado, por la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional público. Son las causas que pueden dar por terminado un tratado. La terminación de un tratado por retiro, por acuerdo de las partes, puede tener lugar conforme a las disposiciones mismas del tratado en cualquier momento por consentimiento de todas las partes. Si hay unanimidad, si están todos, no hay ningún problema, ¿verdad?, para dejar sin efecto un tratado. En cuanto a la denuncia o retiro, generalmente se establecen las condiciones en el mismo tratado. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro. Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Deben haber un tiempo para que se notifique esta denuncia, un tiempo de antelación. También un tratado puede concluir por la celebración de un tratado posterior, así como las leyes. Una ley si versa sobre un mismo objeto, una ley posterior deroga la anterior. Lo mismo los tratados. Con tratados posteriores pueden dejarse sin efecto otros tratados suscritos con anterioridad. También por la violación por parte de una de las partes que no cumple su obligación, una violación grave por parte de una de las partes, puede dar derecho a la otra a solicitar la terminación del tratado. La imposibilidad de cumplimiento. Una parte puede alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él. Si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. La imposibilidad del cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional. Cambios de circunstancias. También, si las circunstancias que se tuvieron en cuenta al suscribirse el tratado han variado, han cambiado sustancialmente, se puede dar por concluido un tratado. Es una causal. Aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional público. Si surge una nueva norma imperativa, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Bueno, ahí llegamos, con eso concluimos esta clase. Acá van a tener un cuestionario. Si pueden sacar foto al cuestionario, mejor, para que puedan ya tener. Yo después me voy a arreglar para alzar la clase a la plataforma, así que mejor ya que saquen una foto del cuestionario y para que puedan responder y enviarme al correo. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, profesor. sí, señor. ¿Pueden prender sus cámaras, por Le voy favor? a pasar yo el listado. Sí. ¿Pueden prender todas sus cámaras, por favor? Profesor, ¿Tu nombre es? no sé, Yamil Bael. Yamil. Sí, Yamil, te escucho. Sí, señor.
Sí, con respecto a los temas para hacer el trabajo práctico, nomás profesor te quería hablar. Sí, señor. No sé si vos tenés un listado sobre los alumnos del turno noche para poder sacar los temas. Pueden formar grupos de cuatro o de 5 personas y hacer el trabajo. Me pasan Bueno. me pasan ese listado de 4 o 5 Y vamos a personas, formar ese entonces los grupo, grupos y te paso. y me envías. Perfecto, sin ningún Sí. problema, por cualquier medio. Dale, no hay problema. Los demás pueden prender sus cámaras, por favor. Gracias, profesor. Vamos a conocernos un poquito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo no entendieron? Estoy abierto a cualquier consulta, ya sea ahora o pueden preguntarme también después sin ningún problema. ¿Está bien? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces damos por concluida la clase. Nos vemos el próximo miércoles con la siguiente unidad, va a ser la unidad 22. Pueden leer ya de antemano. Tienen que tener ya también el programa de estudios. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. No olviden su asistencia, ¿eh? Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.